la situación de la República Argentina, su economía, las inequidades que existen y que preexisten, siempre han tenido un contenido fundamentalmente político en su trasfondo. Nosotros hemos construido una realidad que es la de hoy, que más allá de lo que tenga que ver con la valorización cuando recapitulamos respecto a la historia argentina, tenemos un continente. Y yo creo que ese es el primer capital de la democracia, el primer crédito de la democracia. Lo que nosotros tenemos definitivamente incorporado en la cultura de nuestro pueblo, y acá referirnos a esa cruzada del doctor Alfonsín en los albores de la democracia, es que era indispensable construir un continente para que allí transcurrieran las distintas vertientes del pensamiento universal o nacional en un clima de paz, articulando la consigna de que la paz es una consigna de tipo revolucionaria. Ese trasfondo político nos llevó muchísimas veces a estados de confusión. Había vocaciones heterogéneas para construir el futuro que casi siempre se dirimían en términos no convenientes para la existencia de la continuidad democrática. Por un lado teníamos sectores decididamente golpistas, que al no tener una propuesta que pudiera influir en la contienda electoral, directamente ejercían un poder que nos llevó a ser una patria de estertores entre débiles democracias y golpes de Estado cruentos. El más cruento, naturalmente, se referencia al 24 de marzo. Entonces decimos que la sociedad argentina, a través de la democracia, ya no admitiría que por esa vía se resuelvan los problemas políticos. Tenemos un nuevo continente desde el punto de vista de la expresión golpista. Pero también, decididamente, la sociedad argentina ha eliminado como cultura política la violencia política como método para imponer ideas supuestamente de cambio o revolucionarias. Nos tenemos que dar ese nuevo continente para actuar. Y allí discurren las distintas vertientes del pensamiento. Naturalmente que hoy está conmoviendo el universo un mensaje que emana de la máxima autoridad cristiana, que es el Papa, en donde está planteando cosas irrestrictas y terminantes. El caso de las 3P en este discurso reciente, en donde todo trabajador, las 3T, perdón, todo trabajador tiene que tener un empleo, un trabajo decente, tiene que tener techo y tiene que tener tierra en el caso de los trabajadores agropecuarios. De la misma manera se tiene que expresar una corriente que se identifica con el liberalismo que se suele sustentar en la actividad libre del mercado, rentable, la rentabilidad. Es una cuestión que está íncita en los mandatos de la propia Constitución, pero es indispensable que un sector de democracia social que tenga que ver con la socialdemocracia a partir de estas propuestas que se introducen definitivamente en la estructura concebida para la vida democrática, empiece también a dejar raíces en la República Argentina. Y allí está nuestra convocatoria. Nosotros no concebimos que solamente tiene que haber tendencias de centro-derecha. No concebimos que solamente puede haber mandatos cupulares que tienen que ver con la capital federal. Nosotros nos imaginamos un país federal, un país que florezca, que se reivindique en formas de concertación. Como dijimos recién, obrero empresario, decimos también, inmediatamente debe darse una discusión sobre la base del federalismo. Aquí está la coparticipación invertida y demás. Y encontramos en esta distinción que se nos ha hecho en una propuesta política a través de una candidata que es Margarita Stolbizer, que tenemos absolutamente claro que es una lucha entre aparatos y candidatos. Yo estoy hablando de un candidato o una candidata ejemplar, que es Margarita Stolbizer, un espacio de compromiso para acompañarla en la fórmula presidencial. Reivindicamos el 14 bis, reivindicamos la economía social,
promovemos cambios constitucionales que orienten hacia una nueva realidad de la economía plural. Quiere decir que ahí nos identificamos ideológicamente y lo hacemos en la inteligencia que estamos haciendo un aporte de cara al futuro que nos encontrará, digamos, con una democracia en plenitud, vigorosa y fundamentada en el plano de las ideas. A eso hay que seguir, a las ideas. Las ideas nuestras son de centro-izquierda, las ideas nuestras se corresponden con una socialdemocracia y nuestra representante, nuestra candidata es Margarita Stolbizer.